trabajar el ejercicio número 5 del apartado número 5 del laboratorio del segundo parcial. Lo primero que tenemos que hacer es expresar la derivada. Tenemos la función seno de x entre arco secante de x, y para esto pues lo primero que vamos a hacer es expresar la derivada del seno de x entre el arco secante de x. Como nos damos cuenta, lo primero que tendríamos que anotar para resolver este ejercicio es que esto es una división. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula número 8, que es la derivada de u entre v, que es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. De esta manera, pues necesitamos todos los elementos que se encuentran en la parte derecha del signo de igual de esta fórmula. Y como hemos estado trabajando bastante en clase, necesitamos conocer los valores de u, de v, de la derivada de u y de la derivada de v. Primero que nada, bueno, pues sabemos que u es el numerador y v es el denominador. Entonces, en la parte de u tenemos que u es igual a seno de x y v sería arco secante de x. Claramente, usando nuestro formulario, podemos ver que la derivada del seno de x sería coseno de x por 1, o simplemente coseno de x. La que ya no es tan inmediata sería la derivada del arco secante de x. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña división para pues expresar nuestra derivada del arco secante de x. La derivada del arco secante de x, y bueno, vamos a elegir una fórmula para poderla resolver. La fórmula para el arco secante de x es nuestra fórmula número 27. Entonces, para la fórmula número 27 tenemos que conocer los valores de u y el valor de la derivada de u, ¿sí? En este caso, u sería el argumento de la función trigonométrica. En este caso, u sería x, ¿sí? Y la derivada de x o la derivada de u sería 1. De esta manera, siguiendo la fórmula del arco secante de u, tendríamos que esto va a ser igual a 1 en el numerador, y en el denominador tendríamos u, que sería x, raíz de u cuadrada, que sería x cuadrada, menos 1, por la derivada de u, que es 1. Entonces simplemente lo vamos a dejar de esta manera. Esta, digamos entonces que es la derivada del arco secante de x. Esta la vamos a colocar acá donde la ocupábamos en la primera fórmula. Entonces la derivada de v va a ser igual a 1 sobre x raíz de x cuadrada menos 1. ¿Es correcto? De esta manera ya tengo los 4 elementos necesarios para poder utilizar la fórmula de este lado, ¿eh? Entonces vamos a hacerlo. Esta derivada entonces va a ser igual. Comenzamos a utilizar la fórmula. V es arco secante de x. Arco secante de x, ¿sí? Por la derivada de u. La derivada de u es coseno de x, ¿verdad? Menos u, que en este caso sería seno de x, por la derivada de v, que es 1 sobre x raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Todo esto sobre v al cuadrado, ¿sí? En este caso v al cuadrado sería arco secante de x al cuadrado, ¿sí?
Por cuestiones de espacio aquí en esta grabación, solamente voy a trabajar primero en la parte superior, porque finalmente la parte del denominador se va a ir arrastrando a lo largo de cada uno de las manipulaciones que hagamos con el numerador. Entonces, sabiendo que abajo va a ir esto, vamos a trabajar de momento esta parte, ¿sí? Vamos a tratar de reducir esta parte de la derivada. Entonces, tenemos en la parte derecha, después del signo de menos, después de la resta, tenemos un entero por una fracción. Para poder hacer esta multiplicación vamos a colocar un 1 en la parte de abajo para poder hacer esa multiplicación. Entonces nos va a quedar arco secante de x, que pues no estamos trabajando con él, coseno de x, menos, y multiplicando seno de x por 1 nos queda seno de x, y 1 por todo el denominador, nos queda igual el denominador, x raíz de x cuadrada menos 1. ¿Sí? Ok. Sabiendo que acá abajo va a ir el denominador que estamos omitiendo por cuestión de espacio. Entonces aquí ya tenemos una resta de un entero, que es la primera parte de esta expresión. Esta parte que voy a señalar es un entero, ¿sí? Y del lado derecho del signo de menos tenemos una fracción. Para poder hacer esta resta tengo que convertir todo este entero en una fracción, y lo hacemos colocando un 1 en el denominador. Y vamos a hacer lo que hemos trabajado en clase y desde la primaria, una carita feliz, multiplicamos abajo y luego multiplicamos cruzado. ¿Recuerdan esto? Entonces esta expresión nos va a quedar como 1 por la raíz, nos va a quedar x raíz de x cuadrada menos 1, ¿sí? Y luego tenemos que, hay que multiplicar cruzado, entonces esta raíz pues nos va a quedar como x raíz de x cuadrada menos 1 por el arco secante de x por coseno de x, y del otro lado 1 por seno de x pues sería menos el seno de x. Muy bien. Ahora todo esto, ya aquí vamos a recuperar el denominador que nos hacía falta en la parte anterior. Vamos a poner el denominador que en este caso sería el que habíamos dejado sin escribir. De hecho, probablemente lo que tengamos que hacer es buscar el espacio. Permítanme. Aquí vamos a poner entonces arco secante de x al cuadrado y luego aquí en la parte de abajo pues otra vez, ¿verdad? Arco secante de x al cuadrado. Tenemos una fracción en la parte superior y un entero en la parte inferior. ¿Cómo hacemos para poder realizar esta división? Colocamos un 1 abajo, aquí, y vamos a hacer multiplicación de extremos arriba y medios abajo. Entonces arriba, ya que ordenamos todo, nos va a quedar x raíz de x cuadrada menos 1, ¿sí? Arco secante de x por coseno de x menos seno de x, ¿sí? Y en el denominador nos va a quedar la multiplicación de los dos en medio, que sería x sobre, x raíz cuadrada de x cuadrada menos 1, arco secante
de x al cuadrado, que sería como arco secante cuadrado de x, ¿sí? Y esta debería de ser nuestra solución de este ejercicio.